Hacer mi presentación del semáforo de la tesis, pues la prepresentación. Y hasta ahorita mi proyecto lo he llamado Mil Milagros, redefiniendo lo maravilloso en lo cotidiano. Está sujeto a revisión claramente de quién sabe lo que pasa en estas próximas 8 semanas. Pero bueno, nada, empecemos. Vamos a empezar. ¿Quién soy yo? Mucho gusto, Natalia Molano. Soy bogotana, tengo 23 años. Eh, Toda la vida estuve como muy pegada a este tema religioso, más no es porque quisiera, sino como la vida me puso en este camino. Porque pues tengo familia católica, estuve en un colegio católico y creo que eso de pronto me generó algunos rayos con la iglesia, lo cual me hizo como desapegarme mucho pues a ella, no sé. Pero pero a lo largo de mi carrera como diseñadora, siento que el diseño te enseña a empezar a reconocer patrones, a ver cosas que la gente no está tan consciente de o los toma por sentado, y eso me pasó mucho con las imágenes religiosas. Entonces yo la verdad, como que con el tiempo me he dado cuenta y he empezado como a acercarme mucho a esta estética religiosa y la manera en la que está tan embebida en nuestra cultura. Entonces, más que todo es porque lo he sentido como algo mucho que invade los espacios, ¿no? Porque ya no solo encuentras estas imágenes dentro de una iglesia, sino las encuentras dentro de una cafetería, un restaurante, lo encuentras dentro de tu propio hogar, sin darte cuenta lo puedes encontrar hasta dentro de las pulseras amarillas que tienes. Están en todas partes. Siento que es como, de pronto de chiquita lo sentía como una eterna observación o culpa o juzgamiento, pero ahorita digo que yo creo que es más como una conversación que se intenta dar. Entonces, como con estos ojos que siempre nos están mirando, como qué es lo que nos quieren decir o qué es lo que nosotros queremos decir, no sé, me parece chévere como intentar como cambiar estas conversaciones o construir un diálogo con ellas. Entonces, más que todo, ya enfocándonos más, no en mi historia personal, de por qué el tema, sino más en mi carrera como diseñadora. Yo más que todo me enfoqué en la investigación y estrategia. Me encanta la innovación, me parece súper interesante todos estos procesos un poco más esquemáticos, sistemáticos del diseño, pero a la hora de hacer mi tesis decidí que quería retarme, quería poner y aprovechar como todas mis habilidades investigativas en algo que nunca me di la oportunidad de hacer en la carrera. Entonces este es como un reto muy personal para mí, para mostrarme que sí soy capaz de crear. Entonces por eso una tesis tan de creación. Yo tengo una opción también en artes gráficas, serigrafía, grabado en relieve, libro arte, gofrado, colografía, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Fotograbado. Me encantó, me encantó, me encantó. Me encantan como estas técnicas mucho más artesanales, de imprenta, me parecen espectaculares, que sean también tan callejeras, tan accesibles, me encanta. Entonces quiero como que mi tesis pues esté como muy centrada como en todas estas áreas tan diferentes de mi vida. Entonces nada, empecemos. Referentes teóricos. Para empezar a entender esta iconografía religiosa hay que remontarnos como siempre a la época de la colonización, la evangelización, y cómo estas imágenes pues ayudaron y fueron un mecanismo para evangelizar a los pueblos indígenas y de pronto como intentar cambiarles como sus ideales y pues su espiritualidad. Entonces, eh, a través de esta iconografía se usaron muchas imágenes pictóricas para los momentos de la catequesis, y lo que encontré más que todo era que estos imágenes tenían como desde España habían códigos de cómo tenían que verse las imágenes con luces específicas, colores específicos. También se usaba mucho el dorado para que todo se viera muy divino, muy sagrado, muy poderoso, y lograr así convencer a los indígenas que estaban acá, porque pues había una barrera de lenguaje muy fuerte. Entonces como a través de estas imágenes y estos momentos como tan poderosos era que se le enseñaron a los misioneros de como adoctrinar más que todo.
como pues a la gente que ya vivía acá. Entonces, un poco duro, sí, pero aquí viene lo chévere. Entonces, ¿cómo fue que estos pueblos tomaron estas imágenes? Cuando estaba investigando vi que hubo una acogida muy grande hacia la Virgen, y pues empecé a investigar por qué, y era porque hay un símil muy grande entre la Virgen y la Madre Naturaleza, como estas figuras tan triangulares, como de tanta, como maternales, eran como muy paralelas y muy parecidas. Entonces como que los indígenas empezaron como a apropiarlas pues de una manera más fácil, y también como a través de ellas pues existe pues este sincretismo cultural de que hacían ritos como que iban hacia pues sus creencias preexistentes, pero a través de las imágenes como impuestas. Entonces como un tipo de resistencia y reapropiación. Mientras esto iba pasando, también lo que fue sucediendo es que en diferentes iglesias a lo largo de Colombia empezaron a llegar como estas vírgenes como milagrosas, como que empezaron como estas imágenes a ser objetos de milagros. Esto es muy importante. Aquí es donde ya entra el concepto de milagro, y es que a lo largo de mi investigación vi que básicamente todas las imágenes como objetos a milagros o que tengan algo que ver con los milagros eran como las más poderosas y las más prevalentes. Entonces, digamos, eh, en estos diferentes como lugares de Colombia, que existiera y se dieran como estas vírgenes milagrosas, logró que los indígenas pudieran como arraigarse mucho más a estas imágenes, porque ya se sentían mucho más propias. Entonces, digamos, la mayoría tienen nombres topográficos, y ya no se sienten como que son de afuera, sino son nuestras. Eh, También es súper interesante ver cómo dentro de ellas, como en sus historias, tienen como muy ligado como esta reivindicación como con los indígenas. Entonces, digamos, la Virgen de los Remedios, que es creo que en Cali, que es la montañerita cimarrona, la vieron fue en una cueva, y dicen que como que la intentaban traer como a la iglesia, y ella se escapa otra vez y a la cueva, y entonces y así, como que la intentaban traer y así, y entonces los indígenas decían que no, esa era una virgen de ellos como muy propia, y por eso también le pusieron cimarrona, porque siempre volvía. La Virgen de la Pobreza también lo mismo, fue una virgen que se le apareció a una indígena. Y la Virgen de Chiquinquirá, no estoy segura si fue lo mismo, pero muy parecida, como que todas estas historias recalcan mucho como estos momentos milagrosos, como enfocados hacia los indígenas para como convertirlos y como que creyeran y tuvieran una fe más fuerte, y reforzaban mucho los discursos que ya existían de la evangelización. Entonces también es por esto que sea como tantos, porque fue en momentos muy seguidos de la historia que se dieron estas como apariciones. Y lo más importante que me parece como recalcar de todas estas historias que se dan y que existen, es que en todas, cuando se da un milagro, las personas, como el primer instinto de las personas es llevarse una parte de ese milagro, como quedarse como un recuerdito de ese milagro, como hacer ese milagro propio. Entonces, digamos, si la Virgen llora, llevaban algodoncito, si le secaban las lágrimas y se llevaban el algodoncito. Si la Virgen se engrandecía, partían como pedacitos como de la imagen y se la llevaban. Entonces me parece como muy interesante este gesto como de apropiarse y de quedarse una parte de, y como querer como, sí, quedarse con eso. Y ya ahorita entendiendo el mundo moderno y cómo estamos actualmente usando todas estas imágenes, se da mucho el uso de los altares dentro de los hogares, afuera de los hogares, y la manera en la que, pues como ya dije, como están en todas partes en nuestra identidad colombiana. Me parece muy interesante como explican que estas imágenes cambian el tipo como de espacio que vivimos y lo vuelven en algo sagrado. Entonces, como solo tener como una de estas imágenes ya cambia por completo como lo habitamos o como lo sentimos o como las personas lo perciben. Y también se entiende como estos lugares como de rito y de exploración religiosa, son muy como sentimentales, sensoriales, sensitivos, comunicativos, porque las personas hablan con los objetos, se comunican con ellos, los limpian, sí, o sea, como que tienen todo un rito alrededor de ellos. Y también pues a pesar de, hay gente que pues no cree, pero sigue teniendo como mucho respeto, sienten momentos de conexión, de familiaridad, de protección.
así no haya un, un vínculo muy fuerte a la religión. Entonces es como sacar ya la misma imagen y como que este símbolo sea un símbolo como de un sentimiento más allá como de una fuerza religiosa, una institución. Me parece súper interesante y súper importante de tener en cuenta. Entonces ahora sí, entendiendo, vamos a entender como el estado del arte. Para empezar, puse un ejemplo que me parece súper chévere, un referente, León Ferrari. León Ferrari fue un artista argentino muy controversial. Él a través como de esculturas, collage y instalaciones, intentaba hacer como un arte muy confrontativo, muy que habla sobre represión, sobre política, y también lo usaba mucho estos hitos y momentos visuales religiosos que me parecen súper interesantes porque pues la construcción del orden y la manera en la que nosotros vivimos nuestra política también tiene mucho que ver con la religión y entender cómo estos, o sea, descontextualizar estos objetos para entablar conversaciones mayores y de pronto como más actuales, me parece súper interesante y súper chévere, como que es como una mezcla de toda esta iconografía religiosa que tenemos para generar una conversación nueva y para que sea muy provocativo, eso me parece muy interesante. Ahora más enfocado como a la gráfica en sí, tenemos Gráficas Molinari, que es una de las primeras editoriales y pues creo que imprentas que logró como masificar y estandarizar la iconografía religiosa. Entonces con esto lo volvió mucho más accesible para asequible para las personas, como y logró pues masificar este tipo de imágenes. Entonces como para nosotros ahorita es súper normal ver estas estampitas o ver estos, o sea, como muy específicos en todas partes, como esta iconografía. Es gracias a ellos porque pues hay una reproducción masiva de estas y se logra como que fuera parte ya de nuestra identidad cultural y como de nuestro inconsciente colectivo. Y ya para otra vez como centrarnos aquí en Colombia y en este tema, tenemos a Juan Camilo Uribe, que me parece fenomenal. Él es un paisa que usa mucho este tipo de imágenes como para las recontextualizaba, las ponía en otros momentos para intentar hablar acerca como el sincretismo, la cultura, usaba la ironía, intentaba como eh, entender estas imágenes desde otro punto de vista y entenderlas mucho más culturalmente, que es lo que yo quiero hacer. Lo hacía también mucho a través del humor y la ironía, y es una exploración muy interesante de cómo la gráfica puede cambiar con solo como ponerle como con estas intervenciones de collage, de gráficas, de también habían como instalaciones esculturales, súper interesante. Y ahora sí, la conceptualización. Yo hice este párrafo como de lo que quiero hacer, que es como mi idea es resignificar la iconografía religiosa y el concepto del milagro, llevándolos a la cotidianidad y la identidad colombiana. A través del diseño busco reinterpretar estos hitos gráficos religiosos en un lenguaje visual moderno y cercano que genere sensaciones de seguridad simbólica y protección desde una perspectiva más lúdica y accesible. Me interesa explorar cómo estas imágenes pueden adaptarse a la actualidad, convirtiéndose en representaciones que sigan evocando asombro y conexión sin depender exclusivamente de su contexto religioso original. O sea, es recontextualizar estas imágenes, como entenderlas desde otra posición y cómo volverlas más nuestras. Entonces, los objetivos. El primero, pues es claro, esta reinterpretación, esta resignificación como visual. Mi segundo objetivo con este proyecto es generar conversaciones. Yo quiero generar conversaciones acerca de nuestra identidad cultural y como la religión también es parte de ella, sin como adentrarnos tanto a la institucionalidad de la religión. Entonces, como reconocer que lo es, como que es una parte muy importante de nosotros y como aprovechar eso. Y el tercer objetivo es como, después de ya reconocerlo, como sentirse como reivindicado de que podemos convertir esto nuestro a algo que fuera impuesto, ¿sí? Entonces es como colombianizar como estas imágenes, como sentirlas otra vez propias y lograr sentir como de pronto este tipo de conexión con ellas. Ahora sí, pues los conceptos que tengo principalmente son seguridad simbólica, reapropiación, milagros, cotidianidad. Siento que los he repetido un montón,
pero yo creo que aquí quiero solo andar más que todo en los milagros, que quiero entenderlos como los sucesos de la vida cotidiana que generan asombro, transformación y conexión con la identidad colombiana. O sea, entender que nuestro día a día tiene algo milagroso, que estamos rodeados de milagros y por eso quiero también jugar mucho como con la repetición, porque es no entender el milagro como algo único, sino que es algo que estamos viendo constantemente, que estamos, sí, o sea, siento que va muy ligado como a todo eso. Y aquí tengo como unos prototipos súper diferentes, pero como que van bajo la misma línea argumental. Entonces aquí, claro, tenemos el niño que está encomendado a Colombia y pues como que es reentenderlo, ¿no? Entonces como ponerlo como a dialogar con otros objetos súper colombianos y otros momentos. Y lo mismo como aquí lo hice con el símbolo de la cruz, pero pues ya con monedas colombianas, con este súper dicho que es que está, o sea, lo que digo, la religión está, el catolicismo está súper embebido en nuestra cultura, Dios te pague, que es algo que yo creo que decimos todos los días, al igual que amén, gracias a Dios, o sea, me parece muy chévere estos juegos. Y aquí ya tengo como el cronograma, me di la mayoría del tiempo como para crear todos los fotomontajes y las ilustraciones. Ojalá al mismo tiempo también estaría haciendo como los textos editoriales y ojalá terminarla antes para, porque apenas termine, pues empezar como a hacer serigrafías, no sé si en risografía también, pues depende de cómo vayan saliendo las cosas. Eh, y después planeo pues plastificarlas porque me parece muy importante porque mi referente más como grande es como también digamos las estampitas que están todas plastificadas y como que hacen que sea un objeto más de cuidado para el día a día. Entonces siento que es importante plastificarlas. Las intervenciones adicionales pues también estaba pensando como en que tengan folios como de oro o de como tener como digamos estos el plástico también como poder intervenirlo con calor y hacer figuras, pero pues eso va, más que todo va a ser si pues depende de los tiempos y cómo los tenga y al final pues necesito imprimir esas imágenes para poder ponerlas en la pieza editorial, entonces por eso lo último que voy a hacer es pues imprimir la pieza editorial y ya pues encuadernarla y todo. Entonces sí, eso sería lo que he hecho en estas últimas 8 semanas. Muchas gracias.